Saludos, saludos. Espero en Dios Todopoderoso se encuentren bien. A esta hora nos corresponde la materia de lengua española. Y para hoy tenemos el cuento. Vamos a ver. ¿Quién sabe qué es el cuento? Muy bien. El cuento es una narración breve en la que se narra una historia de ficción o de hechos imaginarios. Tiene un número reducido de personajes y el final de la historia siempre es feliz. Muy bien. Vamos a abundar más del tema y los invito a observar el siguiente video sobre el mismo. Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en Learning City, la ciudad del aprendizaje. En nuestra visita de hoy aprenderemos qué es el cuento, su historia y características. Si están listos, entonces comencemos. Un cuento es una narración corta de hechos que pueden ser ficticios o basados en situaciones reales y que se utiliza con la intención de entretener, impactar, divertir y enseñar. El cuento nace prácticamente con la humanidad, en el momento en que se aprendió a comunicarse utilizando el lenguaje verbal y se tuvo la necesidad y el deseo de expresar cualquier acontecimiento que ocurriera a lo largo del día, fuera para contar dónde se había encontrado un manantial, cómo se había sobrevivido a un peligro o simplemente enseñar a realizar cualquier actividad. Desde ese momento, el cuento empieza a formar y a contar la historia humana. Durante mucho tiempo, el cuento formó parte de la tradición oral, pero con el desarrollo de la escritura se logró plasmar y recopilar de forma uniforme y definitiva gran variedad de relatos provenientes de esta tradición, así como también se empezaron a producir nuevas narraciones. Obviamente, se perdieron muchos relatos en las culturas en las que se tardó en desarrollar o en implementar un sistema de escritura. Una de las primeras y más famosas recopilaciones de cuentos son Las Mil y Una Noches, en las que se recogieron los cuentos tradicionales del Oriente y algunos de ellos se remontan a varios siglos antes de Cristo. Sin embargo, el cuento tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy surge alrededor del siglo XIV, con la publicación de obras que contenían una serie de relatos cortos. Las más populares y reconocidas son el Decamerón de Giovanni Boccaccio y los cuentos de Canterbury del inglés Geoffrey Chaucer. La palabra cuento proviene del latín computum o computaren, que hace referencia al hecho de enumerar y contar objetos, aunque luego pasó a emplearse para enumerar hechos y narrar historias. Sin embargo, el contar objetos y contar historias no son conceptos totalmente diferentes. Un ejemplo de esto es la costumbre de contar ovejas para dormirse o de contarle una historia a los niños con el mismo fin. Las principales características del cuento son brevedad, concisión, elemento imaginativo y ánimo de moraleja. La brevedad es necesaria para mantener en suspenso al lector y buscar que no abandone la lectura hasta el final. Un cuento es como una buena fotografía y debe ser contado de tal manera que produzca en el lector un efecto que no pueda olvidar fácilmente para que lo pueda recordar y contárselo a otras personas. Un cuento debe ser conciso, por eso no puede perderse en detalles que no sean importantes para la historia.
La imaginación debe transportar al lector a un mundo donde él también pueda participar, ya sea como un personaje o como un testigo activo. Y los cuentos deben tener la intención de que el lector, inmediatamente después de leerlos, reflexione y saque sus propias conclusiones. De este modo, concluimos este recorrido de aprendizaje sobre el cuento, su historia y características. Si algo nuevo has aprendido y este video te ha gustado, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestra comunidad de aprendizaje. Cualquier aporte o inquietud lo puedes dejar en la sección de comentarios. Y recuerda que en la descripción del video están los enlaces a nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.
Muy bien, muy bien. En el video que acabamos de observar, vimos que es un cuento. Los cuentos pueden ser reales o imaginarios. Y vimos que un cuento es una historia breve, o sea, es una narración breve y puede ser real o imaginario. Bien, aquí tenemos la parte de la asignación correspondiente al día de hoy. En el cuaderno van a escribir qué es el cuento y luego van a escribir un cuento real o imaginario. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo encuentro. Bye. Nos vemos pronto.